Hola a todos, bienvenidos todos los socios de la SICAF Globersia Multimercados Equilibrada y Globersia Dinámica. Este es el nuevo vídeo conjunto para repasar un poco cómo está la situación de mercado. Ya tuvieron puntual información de los cambios que hicimos en las carteras, en la carta mensual, de manera bastante detallada, y ahora pues vamos a dar un breve repaso de cómo están las cosas. La semana ha sido mala para nosotros, ha habido una vuelta repentina de todas las posiciones favorables que teníamos por el cambio que ha dado la Reserva Federal el miércoles. Haya habido un giro brutal de todos los mercados y bueno, pues, pero más o menos tenemos el riesgo muy controlado y las bajadas pues no han sido demasiado graves. Nos habrá rebajado la rentabilidad anual 4 o 5 décimas en la multimercado. Seguimos en positivo y en la dinámica pues estaremos desde que empezamos con este nuevo enfoque de gestión el 1 de abril, hace 2 meses y pico, pues como en el menos 1% así. Todo está dentro de control y no se nos ha ido demasiado de las manos. Yendo un poco por partes, lo que ha generado la Reserva Federal es que nos ha hecho daño las posiciones que teníamos bastante amplias, sobre todo esta pérdida moderada que tenemos en la dinámica se debe a las posiciones en materias primas y en oro, porque en esta teníamos en oro un 10% y la decisión de la Reserva Federal pues ha provocado este desplome enorme. Seguramente en el rebalanceo de fin de mes, ya anticipo que no hemos asesorado el tocar la cartera demasiado, porque sobre todo en la multimercados, que es más conservadora, estábamos preparadísimos para esta eventualidad, y la dinámica tiene una composición de modelos que reaccionan muy rápido. Los de la multimercado son más lentos y ahí trasteamos más, pero los de la dinámica son realmente rápidos y la semana que viene, no la otra, a mediados, ya es el rebalanceo y va a hacer cambios profundos con toda seguridad y bastante rápido, con lo cual pues casi mejor esperar. También la caída de las materias primas pues ha sido en general bastante violenta en esa reacción a lo que pasó con la Reserva Federal. Este es el ETF en el que estamos expuestos. Hasta mediados de mes iba muy bien, estábamos con subidas muy apreciables, muy notables, pero en estos días tras la Reserva Federal pues ha tenido una corrección. Nosotros dudamos mucho que por mucho que diga la Reserva Federal se haya acabado la tendencia alcista de las materias primas, lo dudamos muy profundamente, nos parece una corrección, es lógico porque se había subido mucho, está que ni siquiera ha sobrepasado aún este ETF la media de 50, lo cual tampoco es la cosa muy grave. Hasta ahora todas las correcciones que ha tenido en toda esta subida muy profunda de las materias primas, pues como vemos se han parado o bien en la media de 50 o bien en la media de 100, con lo cual de momento no vemos una situación grave ni que exija tocar demasiado carteras. Los modelos ya decidirán el rebalanceo, pero de momento no vamos a hacer grandes cambios. Estas dos partidas han sido la que más daño nos hacía, porque también en la dinámica, en esa partida teníamos un 15. A multimercados está mucho más contenida, en oro solo tenía un 3 y en materias primas tenía un 4 y pico, con lo cual el daño que ha hecho ha sido mucho menor, porque como aquí nos movemos más, ya habíamos rebajado un poco posiciones ante las alturas que había, bueno, nos ha afectado muy ligeramente. Evidentemente las bolsas, pues en la caída final que han tenido el viernes, también han terminado de rematar un poco el asunto. Bolsa americana estamos bastante contenidos en la dinámica, no nos ha hecho mucho daño, pero lo que nos hizo daño el viernes en la dinámica fue la caída de la bolsa europea, porque ahí sí que teníamos posiciones más importantes de un 15, y esta caída del 2%, tanto sorprendente porque Europa estaba dando muestras de más fuerza que Estados Unidos, todo se debió al vencimiento de derivados.
fue terminar el vencimiento de derivados y machacaron literalmente, es que es espectacular, machacaron literalmente al mercado, un movimiento por lo tanto pues no muy fiable. Ahí está, venció a las 12 en punto el futuro del Eurostoxx, que es donde tenemos las posiciones en Europa en la dinámica. En la gestora en la que estábamos ahora teníamos un poco de más complicaciones. El proceso ha avanzado ya mucho, estamos a punto ya de el traspaso de gestora ya se ha completado prácticamente, faltan los últimos flecos y seguramente para el rebalanceo de este mes ya vamos a poder usar a Renta 4 igual que la multimercados. Esto nos da una mayor operatividad. Con Renta 4 podemos retocar más las posiciones y cambiaremos algunos productos que estábamos usando ahora en la dinámica y la vamos a afinar bastante a partir ya de este mes, porque hasta ahora la operativa era bastante restringida, teníamos que movernos más lentos y bueno, pues respetando los criterios de la otra gestora. Ahora ya estamos en la definitiva, en muy pocos días. De hecho, yo ya veo los ajustes diarios en Renta 4. Esto es importante, de verdad que nos da mucha mayor operatividad. No es que la otra gestora pasara nada, pero es que con esta nos podemos mover mucho más, tenemos más abanico de productos y podemos afinar bastante más. Así que a partir de ahora, pues en este rebalanceo ya va a haber muchos cambios, muchos ajustes, vamos a ir mucho más fino y nos permite seguir el mercado por bastante más encima. Bueno, como decíamos, nos ha sorprendido esto. En multimercados en Europa solo teníamos un 4 y habíamos rebajado ya bastante la posición de renta variable en Estados Unidos. Solo teníamos posiciones muy moderadas en Russell del 1,8. No nos fiábamos ya mucho y en el SP pues teníamos alrededor de un 6. Tuvimos ahí a punto de... Estábamos con órdenes de cierre preparadas incluso para ese 6, pero nos faltó muy poco para que se hicieran, pero bueno, tampoco son posiciones demasiado importantes. No vemos aún preparada la bolsa para darse el batacazo, a pesar de lo que puede haber pasado en estos días. El modelo, a falta de lo que pasa en el rebalanceo, nos dice que estemos un 22% en el SP y estamos en el 6%, porque no nos fiábamos mucho y bueno, al final parece que hemos acertado no fiándonos mucho del modelo. Hemos estado muy prudentes y rebajando posiciones, visto que esto no tenía mucha fuerza, pero no descartamos, según cómo se llegue, según las circunstancias. Si falta poco para el rebalanceo, esperaremos al rebalanceo, pero vemos un punto muy interesante para poder intentar cosas, aunque sean swing trading, ya veremos, en toda esta zona de aquí, 4040, 4060, media de 100, que no ha rebasado en ningún momento la baja. Y bueno, ahí creemos que puede haber un punto de rebote, salvo que las cosas macro se tuerzan, que empiece esto a tomar dinámica de crash. De momento no la tiene, de momento solo tiene dinámica de corrección tras fastidiarlo otra vez en el techo del canal lateral y con tendencia a volver al suelo del canal lateral. Ese equilibrio difícil entre que se baje en dinámica de crash o que se baje en dinámica de corrección normal es muy importante. Para eso tenemos indicadores y submodelos que nos van indicando. Las pérdidas que nos ha infringido sobre todo las materias primas pues se han visto bastante compensadas, bastante positivamente, con la posición en bonos. Decidimos mantener la posición en bonos este mes a pesar de que todo el mundo decía lo contrario y no nos ha ido nada mal, nada mal. Además, después de este movimiento de la Reserva Federal, tras una caída inicial, los bonos subieron y esto pues nos está dando algo de alivio en esta semana pues que ha sido negativa. Tenemos una posición del 13% en bonos en la multimercados y de un 10% en dinámica. Además, esta semana hemos completado ya una posición relevante sustitutiva de los bonos americanos, ya que tienen bastante complicado pues el mejorar demasiado. Como ya anticipamos en la carta, pues ya hemos cerrado la posición, quiero decir, ya se ha materializado la posición en la multimercados. En la dinámica, por los temas de gestoras y demás, hemos esperado, pero también seguramente tomaremos también ahí posición. En lugar de mantener toda la posición en renta fija, como nos decían los modelos hasta ahora,
cuando nos indica en bonos americanos de 7 a 10 años, que es la posición base que suele tener, vamos a tomar una parte en un fondo de Nordea que invierte en cédulas hipotecarias doblemente garantizadas por los bancos y por la propia hipoteca en sí, y que han demostrado una evolución a lo largo de los años, incluso en los periodos malos que han tenido los bonos, la renta fija en general, como la gran caída del 2020 y demás, se ha mostrado muy fuerte, muy todoterreno, un fondo bastante bueno, y creo que nos puede hacer la función de la renta fija. Ahora es muy importante en el estilo de gestión que tenemos, asignando activos por familias, es importantísimo que tengamos en cuenta que la renta fija ya no es como antes y tenemos que trabajarla más y tener más alternativas. No nos podemos conformar como hasta ahora porque el potencial de subida es menor. Nosotros tenemos una teoría base sobre todo esto que está pasando, y como no quiero alargar mucho el vídeo, pues termino ya con esto. Le llamo la atención sobre este paper que emitió Deutsche Bank el día 17, es decir, el día después de que la Reserva Federal provocara este terremoto en los mercados. Interesantísimo. Es un paper que aquí no lo ven porque está en el subtítulo, no sé por qué, me sale arriba pero no me sale aquí. Pone R asterisco colapso. R asterisco colapso. R asterisco es la forma en la que se llama en la regla de Taylor, no vamos a entrar aquí ahora, es una fórmula muy conocida, los tipos de interés neutrales. ¿Qué son los tipos de interés neutrales? Pues son los tipos ideales para una economía para que todo vaya bien, que el crecimiento sea adecuado, en fin, que todo esté como Dios manda. Bueno, pues se ha dado un fenómeno importantísimo que lo desglosa aquí Deutsche Bank en este análisis, y es que el aplanamiento de las curvas de tipos entre Estados Unidos, de los tipos de interés en Estados Unidos, se ha aplanado de una manera enorme y como no se veía desde hacía muchos años. ¿Qué significa que las curvas de tipos se aplanen? Pues significan que, cuanto en situaciones normales, si uno compra un bono de 2 años, le dan un tipo de interés más bajo que si compra un bono de 30 años. ¿De acuerdo? Eso por pura definición. Ese spread entre lo que se da entre los bonos de 2 años y de 30, o de 5 y de 30, o de 10 y de 20, o de 20 y de 30, es decir, conforme avanzamos hacia la parte más alta de la curva de tipos, ese spread se está aplanando violentamente desde que la Reserva Federal dijo lo que dijo. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que los bonos, donde no hay manos débiles, ahí no hay Robin Hood haciendo el tonto comprando memes y historias de estas y demás, los bonos, que es un mercado tremendamente profesional, lo explica aquí Deutsche Bank, están mandándonos el mensaje de que no se creen nada de las subidas de tipos de la Reserva Federal. Es un mensaje extremadamente bajista del tipo neutral. Es decir, lo que piensan los mercados de bonos es que el tipo neutral de la economía de Estados Unidos es mucho más bajo de lo que la Reserva Federal entiende. O lo que es lo mismo, que no le da ninguna capacidad a la Reserva Federal de subir tipos. No le da ninguna. Una reacción tan violenta como esta no le da ninguna. Y los mercados de bonos suelen acertar. Hay que recordar que cuando esas curvas de las que estamos hablando se aplanan, no han fallado ni una sola vez. Siempre después de la Segunda Guerra Mundial ha venido una recesión a los 12 meses. Ahora se invierten, ¿de acuerdo? Cuando se invierten, la recesión aparece a los 12 meses en promedio. Siempre, sin ninguna excepción. Ahora estas curvas no se han invertido, pero sí se están aplanando. Aún están lejos de la inversión, pero se están aplanando mucho. Y el mensaje que mandan es: no nos creemos nada, caballeros, de que ustedes tengan capacidad alguna de subir los tipos de interés, porque el crecimiento no es el que ustedes están diciendo, porque el crecimiento global tampoco, y porque tienen ustedes las manos atadas a la espalda. Esto es muy importante. Es muy importante porque quiere decir que, por ejemplo, los cíclicos pueden seguir estando fuertes a pesar de lo que parece. Puede querer decir que Europa puede seguir haciéndolo mejor que Estados Unidos,
puede querer decir que la subida del dólar es engañosa. Nosotros nos da igual lo que hagan las divisas porque tenemos en ambas SICAF la divisa totalmente cubierta, nos es indiferente que suban o que bajen. También nos dice el mensaje, pues, de que cualquier activo de inflación podría seguir haciéndolo bien por la sencilla razón de que como la Reserva Federal, bajo estimaciones del mercado, tiene las manos más atadas de lo que parece, la inflación podría irse un poco más arriba. Esto por un lado. Y por otro, el gran debate que está moviendo al mercado ahora mismo, que sería la inflación es transitoria o no, nosotros pensamos, estamos muy convencidos de que un estudio que lanzó Bank of America es correcto, de que la inflación sí es transitoria. Todos los componentes que habitualmente indican si es transitoria o no están activados al máximo y todo parece indicar que lo más normal es que sí que sea transitoria, pero con un problema. Transitoria no significa que mañana vaya a bajar, sino que va a estar todo el año muy fuerte, poniendo a los mercados muy nerviosos. Esto puede hacer subir otra vez a las materias primas y ya para el año que viene empezar, sobre todo a partir del mes de marzo, pues empezar a bajar. Como vemos, a donde quería llegar es que estamos ante una situación auténticamente diabólica de mercado, donde nuestro estilo de inversión es bastante ideal porque aunque tengamos semanas malas como esta, como nos vamos cambiando de unas familias a otras a toda velocidad buscando el sol que más calienta y además en porcentajes variables donde podemos tener el 100% invertido o el 80% en liquidez, según lo veamos interesante, pues es ideal porque nos vamos a tener que mover buscando lo más interesante en cada momento y no tenemos ningún problema con los rebalanceos mensuales más los toques que le vamos dando a lo largo del mes. Con lo cual esperamos adaptarnos pronto a la nueva situación de mercado ante la que nos enfrentamos. Nosotros no tenemos rigidez alguna y todas las posiciones están tomadas para que en menos de 24 horas podemos dar un giro radical a las carteras en una dirección o en otra, con unos productos o con otros, con mucha liquidez o con poca liquidez. Así que se presenta pues un segundo semestre muy interesante, donde seguramente tenemos muy claro que hay un tufillo de fondo de estanflación, es decir, de crecimiento bajo e inflación alta, un tufillo de fondo bastante importante, y esto nos lleva a que esperamos muy claramente rendimientos bajos, como dice Harnett de Bank of America, rendimientos bajos o negativos para las bolsas, de aquí a finales de año. Así que es el momento de destapar toda la cantidad de familias de activos en las que nosotros trabajamos, porque la bolsa seguramente para el segundo semestre se ha acabado el chollo. Y para sacar la rentabilidad, pues habrá que moverse en otras familias de activos. Iremos comentando en la carta de accionistas y en el próximo vídeo también, pues ya hablaremos de cómo reestructuramos las carteras ante esta nueva situación, tanto en multimercados como en dinámica. Nos sigue pareciendo que lo ideal es hacer un mix entre ambas porque se puede conseguir el grado de riesgo que uno quiera, teniendo en cuenta pues, que una es mucho más agresiva que la otra. Nada más, espero que por lo menos tengan una pista de por dónde van los tiros. Esperemos al rebalanceo de fin de mes para ver cómo vamos dando los nuevos enfoques a las carteras. Les mantendremos informados. Muchas gracias. Hasta la próxima comunicación.